ahí está, estamos ya llegando casi al término. Y de la clase, de la sesión anterior que vimos la vez que estuvimos, es nada más para finalizar un poco el tema que fue, pues el más importante yo creo que de todos, cómo fue el proceso de la redención institucional por parte del Señor Jesucristo y después lo que ocurrió para confirmar, porque se tenía que confirmar los pactos que se cumplieron. Todos los pactos que vimos se cumplieron en la persona de Cristo. O sea, fue algo que solamente alguien como Él podía hacer. No, y por eso es que, o sea, algunas de las cosas que son interesantes que se reflejó fue en el Getsemaní. Por ahí lo comenté muy rápido, de que haya inclusive tenido transpiración de sudor y sangre. Que eso ocurre, en la realidad eso existe. Eso pasa con personas que tienen un estrés extremo, o sea, ya llegando casi al infarto, de que se rompen vasos sanguíneos pequeños de la piel y la transpiración por el estrés se mezcla sangre con el sudor y dice, porque dice como sangre, como gotas de sangre, no que era sangre, como gotas de sangre, porque se mezcla el sudor, el líquido, con sangre de vasos microscópicos. Y él tuvo eso, que eso indicó el grado de estrés que él estaba viviendo, ¿no? Ahí, como dijimos, que fue el momento en el que todo el proceso redentivo del alma, ahí se haya dado, ahí se dio el más importante en la cruz, que fue el espiritual. Y el del cuerpo, en lo que a él respecta, en lo que respecta al Padre y al Hijo, se completó todo, no quedó nada pendiente. La resurrección fue para otorgarnos en su tiempo la redención del cuerpo, para convertirlo en templos del Espíritu Santo, pero ya en convivencia como esposa de Cristo, porque no puede unirse lo corruptible con lo incorruptible. Es decir, el cuerpo de la iglesia tiene que ser transformada a incorrupción para poderse unir en matrimonio con Cristo. No estoy hablando en un plano físico, ¿sí? Pero es en otro sentido, no terrenal, lo terrenal es terrenal, sino que es la presencia física de la iglesia unido eternamente con Cristo y gobernando desde la morada celestial y eterna, ¿sí? Y no puede estar ahí cuerpos que se van a morir porque se envejecen y porque mueren, ¿me explicó? Entonces, esa es la última parte de nuestra redención, que eso es lo que habla Pablo en el capítulo 8 de los Romanos, que hasta la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios porque está bajo corrupción. Entonces, eso es lo que veremos, que nosotros de alguna manera lo confirmamos, se lo confirmamos al Padre de esa espera, se la confirmamos al Padre y al Hijo cuando nos bautizamos y salimos del agua. Ese es un anuncio de testimonio, inclusive hasta el enemigo, al diablo. Es un anuncio que se le hace de fe, de decirles, yo voy a participar cuando acaba nuestra vida acá. Pero si se da que estamos vivos y viene el Señor y bueno, pasa todo lo que pasa, nuestro cuerpo por eso va a ser glorificado cuando seamos llevados en su presencia en el arrebato de la iglesia, que es algo que por ahí trata el apóstol Pablo. Bien, eso es un acontecimiento que aún no sucede. Por eso es que ahora, mientras, tenemos que caminar con un cuerpo bajo corrupción. Y eso sí, es la vida y la lucha, la oposición que hay en nuestra propia persona. Y bueno, es parte de la vida de los creyentes, ¿no? Bueno, bien, vamos a ir a una parte, me acuerdo que creo que les había comentado, no sé, en su manual
Viene después cosas que ya sé que ustedes saben, de la conducta del creyente, la orientación de los creyentes en la iglesia primitiva, que es más a nivel de información. Pero lo que me interesa es que vayamos al tema número 7, porque esto sí, desde la perspectiva pastoral, sé que les va a servir, ¿sí? Sé que les va a servir porque son, digamos, las situaciones más comunes que se encuentran en el pastorado o en la consejería congregacional, ¿sí? Y yo estoy seguro que esto quedó escrito en la Biblia bajo esta perspectiva, porque iban a ser o son y han sido las situaciones más comunes en las relaciones matrimoniales, por consecuencia que repercuten en los hijos, en la vida de la iglesia aún hoy, ¿sí? Entonces, estos ejemplos, desde la perspectiva que vamos a ver, nos va a servir mucho, ¿sí? Porque la vamos a tomar como si fuesen una guía o como si fuese una confirmación de algunas situaciones que estén viendo ustedes en la consejería o en la orientación pastoral, o que se puede llegar a presentar, ¿sí? De todas maneras, es muy útil. Y es probable que ustedes inclusive identifiquen por ahí, sí, sí tenemos a alguien así. Bien. Y bueno, la palabra de Dios nos da respuestas. O sea, nos complementa, más bien nosotros complementamos lo que la palabra infalible del Señor nos deja aquí por escrito. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Ejemplos de matrimonios en la Biblia. ¿Y cuál es la meta o a dónde queremos llegar? Bueno, evaluar diferentes ejemplos de personajes bíblicos en su medio familiar para aplicar en la vida contemporánea los resultados positivos y así incrementar la calidad de vida de los congregantes. Les digo, es totalmente pastoral esta parte que vamos a analizar. Bien. Y para esto hemos seleccionado, hay muchos más, pero y posiblemente si nos da tiempo o ustedes preguntan sobre alguno, lo vemos. Pero estos son los más comunes. ¿Cuál es el primer matrimonio? Bueno, personajes del Antiguo Testamento, vamos a poner un orden, pero que finalmente la problemática es igual. Fíjense, ¿desde dónde? Desde el Adán y Eva hasta lo último, así. Porque el corazón del hombre no ha cambiado, sigue siendo igual. Eso es muy interesante, que en lo que se refiere a la parte eterna que tenemos, ¿sí? La parte eterna que tenemos, que es en la cuestión del espíritu y del alma también, aunque nos cueste un poco más de trabajo entenderla, la eternidad del alma, pero está en una, digamos, ubicado en lo eterno, aunque estamos viviendo en lo terrenal. Nuestra circunstancia personal opaca en lo eterno que estamos ubicados. Es una circunstancia compleja que ni la ciencia puede entender, pero la palabra sí nos da a entender. Cuando tenemos a Cristo, tenemos vida eterna. Y cuando entramos a la palabra y entendemos la palabra, también ahí participamos de lo eterno. Ahora, que esto nos ayuda mucho a ubicarnos y empezamos a ver lo terrenal, lo que nos toca vivir, las experiencias que tenemos, como situaciones que serán solamente los años que tengamos acá. Y bueno, hay que vivirlos porque es la manera como tenemos el acceso o la puerta abierta, que es Cristo, de tener la vida terrenal. O sea, es la manera como Dios se ha provisto de iglesia, de cuerpo, que tenga que ser, que el alfarero purifique su obra. Que el alfarero vea que las piezas que salen mal tengan que ser corregidas, las buenas, las perfectas, sigan estando, como el caso de Pablo. Pero fíjense el caso de Pablo y el pasado que tuvo. Y él dice, aprendan a mí que soy perfecto. Y dice, pues si fue así Pablo, bueno, eso nos da un parámetro y es un consuelo. ¿Sí? No, pues estoy bien.
creo que apruebo la vida, ¿no? Porque si un Pablo que fue perseguidor, cómplice, era su trabajo, pero lo digo porque él lo reconoce, ¿no? Entonces, cuando me llama mucho la atención cuando el apóstol Juan Ballesteri dice, es que aquellas cosas rancias y todo, qué bueno que son rancias y no podridas, porque sí está más grave las cosas podridas que traeríamos tal vez de nuestra vida anterior, ¿no? Pero bueno, es un buen parámetro que nos sirve, ¿no? Es una buena manera de encontrar la medida en la cual estamos hoy. Tenemos nuestro primer matrimonio que está acá, que es Adán y Eva. A ver, ¿cuáles son el punto central o la conclusión central de estos matrimonios, el de Adán y Eva? Bueno, ¿cuál es el punto importante? La sujeción de la voluntad a la autoridad correcta. La sujeción de la voluntad a la autoridad correcta. Y vean lo que está escrito acá. Dice, cuando uno de los cónyuges no tiene la habilidad del discernimiento espiritual, que se puede dar en el yugo desigual, más notable ahí, más notable. Yo creo que ustedes han enfrentado matrimonios en el que uno es convertido y el otro no. Y el no convertido es piedra de tropiezo, es un obstáculo tremendo para el convertido, ¿sí? Es muy, muy complicado tratar con ese tipo de matrimonios y eso es muy común, que varios son durante un tiempo, caminan así hasta que uno se convierte. El que no se había convertido y el otro ya convertido entran en un yugo por igual, ¿sí? Pero mientras eso sucede, pues pueden pasar mil cosas matrimonios de ese tipo. Ahora, que tiene la promesa de la salvación, el no convertido sí lo tiene, y sobre todo, si son buenos matrimonios conforme al estándar de conductas y de relaciones matrimoniales, digamos, seculares o no del mundo, porque no estoy hablando de pecado, sino el común de la sociedad, ¿sí? El común de la sociedad. Inclusive aún dentro del cuerpo de Cristo encontramos gente que no ha tenido una auténtica conversión, como recién enseñó el apóstol Juan, que hay creyentes y hay nacidos de nuevo. ¿Mm? Y el creyente, ahí se la va llevando, ahí van y caen y se levantan y caen y se levantan. Cuando eso ocurre, debamos sospechar o pensar y tratar de discernir que uno o los dos no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Habrá que llevarlos a eso, dentro de la consejería y todo. En el caso de Adán y Eva, es muy interesante porque es el único matrimonio que ha tenido un proceso único y también un proceso inverso. Porque en el término exacto de lo que significa, ¿cómo lo considerarían ustedes? Que Adán y Eva, cuando antes de la desobediencia, ellos eran considerados como salvos. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? ¿O era una circunstancia especial? Uh-huh. ¿Creen ustedes que necesitarían de la salvación? Está bueno, ¿no? Está bueno eso. Porque hasta antes de la desobediencia de ellos, no había necesidad de que ellos pasaran por la redención. No había necesidad. Pero sí habrían de ser probados. No por medio de cómo somos probados hoy, o actualmente, con las pruebas de la vida y todo eso, porque ellos no tenían experiencia. No tenían experiencia. Y yo les voy a decir en quiénes encontramos eso. En los matrimonios de adolescentes, ¿sí? En los matrimonios de adolescentes es algo parecido, algo parecido. Ahí vamos a encontrar por qué. Entonces, cuando Adán y Eva
tenían que depender y sujetarse al mandamiento del Señor de estar comiendo del fruto del árbol de vida, es de alguna manera el prototipo o el aviso o la enseñanza, la sombra profética de lo que sería depender después del árbol de vida, que es Cristo mismo. Cuando Él dice que yo soy el árbol de vida, ¿sí? Ahí es cuando se cumple en Cristo eso, precisamente, y de ser un árbol de vida del huerto del Edén, un árbol X, el que haya sido, en Cristo ya tiene esencia, forma y sustancia en su persona. Que ahora, que es también el pan de vida, nosotros nos alimentamos del pan de vida, probamos del fruto del árbol de vida que ingresa como ADN en nuestra parte espiritual y dependemos del pan de vida, del árbol de vida que es Cristo, ¿sí? Es la vid verdadera, que él dijo que la vid verdadera, que bueno, esa es la forma como él lo expresó y está bien, no hay problema. El postrer Adán, pues hoy en esa doble función y la sangre de Cristo también, que es una parte importante. Bien, Adán y Eva en su santidad eran como si fueran salvos dependiendo de alimentarse del árbol de vida. Era una salvación en ese tiempo, porque salvación, estrictamente hablando de lo que significa es estar preservados, estar a salvo, mantenerse, llegar a puerto seguro. Eso es lo que significa exactamente salvación en el griego. Lo que significa es llegar a un lugar seguro, haber sido preservados en medio de la tormenta. Eso es lo que significa salvación, como lo entendían en ese tiempo. Entonces, ellos no había tormenta, pero la iba a haber. Y estaban que tenían que mantenerse como un preventivo de lo que iba a ocurrirles cuando desobedecen. Y de estar en un estado de santidad semejante a la salvación, de repente, en un proceso inverso, se van a la perdición, a la muerte eterna. Es como una apostasía. O sea, que ellos pasaron por la experiencia de la apostasía, porque apostasía es ser trasladados a algo diferente a las convicciones que se tenían como creencia. Cualquier creyente de cualquier religión, cuando la abandona, es un apóstata, cualquiera que sea, ¿sí? Y no es la excepción el cristiano. El que es cristiano y se va al mundo y todo, que para empezar no había nacido de nuevo. Y segundo, se le considera como un apóstata. ¿Bien? Entonces, ellos pasaron ese proceso, como les digo, nacieron como salvos, ¿sí? Pero después se hicieron apóstatas. Ok, eso es, que eso puede ocurrir en los matrimonios de adolescentes. ¿Por qué? Porque probablemente los adolescentes que no han pasado muchas pruebas de la vida y situaciones difíciles, y esto les digo porque eso lo llegamos a pasar, Pati y yo, con algunos matrimonios así, de adolescentes que de repente, bien, iban, se congregaban y todo, y pum, caían en fornicación y se tenían que casar. ¿Por qué? Porque venía un embarazo de por medio. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, que después los papás enojados que no eran convertidos, me acuerdo de un caso ahora, que no eran convertidos, la mamá decía que lo era, pero el papá no quería saber nada, se enojaron, los dos chicos bueno, les dijeron todo cuando supieron que ella estaba embarazada y dijeron, bueno, pues se tienen que casar y aceptaron, porque eran buenos chicos, verdaderamente eran buenos adolescentes. Del grupo de que teníamos de adolescentes, eran buenos adolescentes. Nos pegó muy fuerte a nosotros, porque además, aunque su papá no era convertido, y su mamá andaba en esas, pero eran muy camados, muy queridos por nosotros, eran buenos amigos. Y de ella, de él, sí eran sus papás muy comprometidos con la obra.
los dos, el papá y mamá este, eran, eran ujieres, me acuerdo, muy metidos en las cosas de la iglesia. Y sin embargo, bueno, entonces, como el que fue y le achacaron la responsabilidad fue al jovencito, los papás de ella, pues empezaron a presionar, sobre todo el papá de ella, el papá que no era creyente. Y un día llegó con nosotros, recién había sucedido, llegan con Pati y conmigo, los papás de ella y los dos chicos. Y nos dicen, bueno, pues estos ya, nos dicen, sí, ya, pues sí, ya nos enteraron del asunto, ya sabíamos, pero bueno, está bien, sí, y queremos que los case. No, dijimos, a ver, un momento, no es así como así, no es así, sino que ellos están y tienen que pasar por una disciplina, tienen que, bueno, les explicamos cuál iba a ser el proceso, pero de que tenía que, bueno, teníamos que darles una orientación y todo esto, y como había recién sucedido y recién se habían enterado del embarazo, daba tiempo a que se siguiera el proceso de restauración. Y bueno, imaginen ustedes, yo me acuerdo que ella tenía, me parece que 16 años y él 17 años. O sea, eran unos adolescentes, muy, muy tremendo. Entonces, el papá dijo, no nos van a casar. No, sí, pero no como, no, es que hay que organizar la fiesta, hay que organizar todo. Dijimos, no, espere, tenemos que pasar, es que ya se tiene que casar. Sí, sí lo van a hacer, pero nosotros vamos a indicarles en qué momento. No, si no nos casan ya, entonces nos vamos. Y nos vamos a la iglesia católica. Bueno, se fueron a la iglesia católica y ¿qué creen que pasó? Que sí los casaron. Sí los casaron, porque allá pues si das algo así, los casan, ¿no? Y los casaron, ¿ok? Está bien. Obviamente que vinieron las consecuencias. Se salieron de la congregación los chicos, ya no los dejó ir, o ya el papá influyó en ellos tremendamente, predominó mucho, ya fue, bueno, no digo que eso siempre suceda, pero creo que aprendemos de las lecciones de vida, ¿no? Al tiempo después, que fueron como a 2 años después, más o menos, el papá se enfermó de una diabetes que incontrolable, incontrolable. Ni con insulina, ni con nada se podía controlar. Nunca había visto yo un caso tan severo de diabetes. Se acabó el hombre, se acabó. Y nunca se quiso arrepentir, ¿no? Nunca. Por más que se le dijo y se le habló, y él ya había ido una que otra vez a la congregación, ¿no? Y la mamá, que más o menos, cuando se muere el esposo, de una manera terrible, así, muy mal, ella, le dejan de funcionar los riñones, le cayó una insuficiencia renal, ya estaba desahuciada, bueno, y no, estoy hablando de hace muchos años, no era fácil, donde vivíamos en un pueblito por ahí, que fuera a conseguir que le hicieran diálisis, no tenían medios, porque el papá era albañil, y no tenían medios como para ir a un especialista en un hospital de alta especialidad. Y ella clamó al Señor y verdaderamente arrepentida. Y bueno, dijimos, nos pidió que estuvimos orando en la congregación y todo. Y un día, no mucho tiempo después, llega ella y nos dice, doctor, quiero que vea algo. Yo en ese tiempo ejercía, todavía tenía mi consultorio médico. Y dijo, me hicieron un estudio y me dijeron algo que necesito que usted me dé su opinión. Dije, sí, ¿cómo no? A ver, dígame. Y ya me enseñó el estudio y me dijo, pues es que me dijeron que no saben qué pasa, porque es como si me estuviera saliendo o como si tuviera yo funcionando un riñón. Digo, pero ya los dos riñones estaban ya destruidos. Le dije, ¿y por qué como si le estuviera saliendo o como si tuviera un riñón? Dice, sí, porque dicen que funciona al mismo nivel o con la misma eficiencia de un nivel de un bebé.
o sea, como un riñón de un bebé y un bebito, ¿no? No había en esos tiempos todavía ultrasonografías ni nada de eso, pero por los estudios de función renal, sí lo deducía uno, sabía, sí, pues está perfectamente normal, pero en chiquito, en pequeñito. Bueno, después siguió avanzando y volvió a crecerle un riñón nuevo junto al otro que estaba atrofiado. O sea, fue algo, fue algo impresionante para la mamá, ¿no? Y digo, y también, y regresaron los chicos a la congregación, ¿no? Y regresaron. Entonces, es algo parecido que dentro de esta situación se puede llegar a dar así. Seguimos la lectura, dice, la tentación puede hacer presa del mismo, de este matrimonio, ya que su voluntad quedará sujeto a otro yugo, cuando son desiguales el yugo sentimental o emocional, económico, por la interferencia de amistades o sociedades inconvenientes, aún en el trabajo, se puede dar, con resultados consecuentes. Cuando los dos tienen esta incapacidad, la confusión y una comunicación interferida se incrementa, creando una situación caótica en la relación matrimonial. Las órdenes contradictorias y absurdas se reflejarán en las relaciones parentales, repercuten en los hijos, trae divisiones y alianzas muy destructivas. Ahora, si existe un yugo por igual y ambos se relacionan y se sujetan a una autoridad superior como lo es el Espíritu Santo, la comunicación entre los tres es insuperable, ya que el mediador y abogado interactuará y reconciliará al núcleo familiar. ¿Qué es una de las cosas que tenemos que perseverar? Que los matrimonios, primero que si hay uno que no se ha convertido, bueno, evangelizarle, insistir, que la esposa por medio del testimonio, si hay buen trato, si se aman como matrimonios, si se respetan, hay que luchar por esos matrimonios, hay que perseverar, ¿sí? Que hay que resaltar un poco a lo mejor las cosas buenas de él con ella, aunque el problema sea que no es nacido de nuevo, con eso es una herramienta para trabajar con ella y con él. Y a él, con sabiduría, hacerle ver el testimonio de vida de ella. Estoy hablando de cuando hay una situación tranquila, suave, que como vamos a ver algunos casos en familia disfuncional, hay casos muy difíciles, ¿no? ¿Hasta dónde? A veces se tiene que llegar uno en la consejería. A veces es complicado. Y también en la situación del yugo cuando, desigual, cuando se convierte, consideremos que está uno ya tal vez comiendo un poco alimento más sólido y el otro está tomando leche espiritual. ¿Mm? Y entonces es más trabajo como pastorado, como pastores es más trabajo porque hay que hacer crecer al bebé con uno que a lo mejor es adolescente, ¿sí? O a lo mejor ha pasado tanto tiempo aguantando al otro, al cónyuge no creyente, que a lo mejor el otro ya come carne y el otro apenas empieza a tomar leche, ¿sí? Entonces hay que hacer una labor de paciencia y de veras, por eso aquí mencionamos el Espíritu Santo, porque el fruto, el componente del fruto del Espíritu, de la paciencia, de la bondad y la benignidad, del más maduro, el que mayor tenga de conocer al Señor y caminar ya en una buena calidad de vida espiritual, tiene que hacer acopio de paciencia y tiene que aprender paciencia. Y ustedes también, ¿sí? No te desesperes, perdónalo. Es que no quiere orar o no quiere leer la Biblia. Dice, pero sí cree, sí cree, sí cree. No, si no dudamos de que el Señor le creyó cuando lo aceptó en su corazón, está bien, pero sí hay que hacer toda una labor, toda una labor. Entonces, cuando hay una sujeción a la voluntad de ambos, a la autoridad correcta, si es al mismo tiempo, no hay problema porque van a caminar juntos y ahí está muy bien. Y eso es lo ideal, que en el estado en que lleguen al Señor, ahí se mantengan. Si llegan incrédulos y se convierten, reciben a Cristo y en verdad ustedes ven el testimonio de su conversión,
Esos son los mejores matrimonios. Son los mejores. Porque van a empezar por igual a crecer y el Señor va a ir sanando y restaurando cada una de sus áreas. Pero cuando no es así, entonces hace el procedimiento que les comenté, ¿sí? Ahora, cuando no quiere uno de los cónyuges, y bueno, ahí es cuando también ya se deriva la situación a otro tipo de cosas, que ahí vamos a ver algunos ejemplos más. Bueno, sí, quedó claro este ejemplo de Adán y Eva. ¿Es común encontrarlo? Sí, muy común, muy común. O sea, son como estereotipos, por así llamarlo, de casos que se nos pueden presentar. Y recuerden, automáticamente, y esto yo sí les recomiendo muchísimo, automáticamente, así que se les aparezca una pantallita, 4 pantallitas, 4, al mismo tiempo. ¿Cuál es el área de las 4 instituciones o combinación de ellas en las que hay que guiarles? ¿Será la comunión? ¿Será también la cuestión de la economía? ¿Será la situación de la cuestión de autoridades? ¿O será también la cuestión de matrimonio y familia? Uno u otro. ¿Cuál es el menú del matrimonio que ustedes deban de tratar? Y en lo que ustedes lleguen a detectar en cuál es la institución que hay que fortalecer, se derivará más el consejo, más la impartición de revelación y conocimiento de la palabra en la que ese matrimonio en especial estén caminando mal, ¿sí? O sea que es algo que se hace a la medida, pero tenemos una base, tenemos un parámetro que nos va a ser muy útil dentro de cada una de estas 4 áreas, que bueno, a lo largo del módulo, de los módulos, iremos viendo prácticamente cada una de ellas, ¿sí? O sea, cada módulo trae un poco de esta, un poco del otro, un poco de lo institucional, para acomodar y hacer una ruta de consejería para cada persona y para cada matrimonio, ¿no? Que finalmente, pues es el trabajo pastoral, hacerle de esta forma. Yo creo que ustedes lo hacen, pero nos sirve mucho ya encuadrarlos de cuáles son las que hay que estar reforzando con determinado matrimonio. Y eso, el último módulo es de consejería y orientación pastoral. Ahí vemos ya de una manera más elaborada cómo vamos enfocando la consejería. ¿Sí? Ahí hay cosas muy, muy interesantes que llegaremos a hablar en su momento. Bueno, vamos a otro matrimonio y este es el de Abraham y Sara. ¿Cuál es el eje de este matrimonio al cual gira el caso Abraham y Sara? La comunicación adecuada en el matrimonio y la fe compartida en el matrimonio. La fe compartida. Creo que ahora esto nos está siendo muy útil y muy edificante lo que se ha estado compartiendo en Manantial acerca de la fe. Creo que es muy importante que volvamos a escuchar las charlas del apóstol para ir acomodándolo. En el caso del matrimonio, hay algo que el Señor dijo y que es algo que no podemos negar, que el Espíritu Santo da a cada quien la medida de fe como Él quiere, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Es injusto? No, no es injusto. Es un equilibrio. ¿Por qué? Les voy a decir porque entendamos bien cuando en la palabra de Dios dice eso. En la base a la medida de fe que el Espíritu Santo imparte, no se refiere que uno tiene más fe que el otro. No, tiene diferentes circunstancias dentro de la misma fe. ¿Sí? Yo puedo tener más fe, por ejemplo, en la sanidad que mi esposa, y ella puede tener más fe que yo en la provisión, pero los dos tenemos fe. Pero ella dice, no, yo tengo la convicción, es como la Pati, mi esposa, que dice, el Señor me va a abrir la frontera para ir a la boda de nuestra nieta, la primera nieta que se casa, ¿no? Y está cerrada la frontera, o sea, no podemos viajar, no podemos ir, pero ella, cada vez que me ve y me dice, el Señor me va a abrir la frontera, y yo voy sola, le digo, no, me llevas en la valija, no se te olvide, porque ella tiene más fe que yo en eso, y no es que yo no la tenga, pero yo sé quién es ella en la fe, ¿sí? Como yo tengo otra medida de fe en otras cosas, en otras situaciones. Entonces,
no es cuestión de competencia, porque no es que seamos, como también dice el apóstol Pablo y exhorta, que seamos ministros competentes, pero que tampoco seamos incompetentes. O sea, no es competencia de como si fuera un concurso, no. Yo soy competente en esto, tú eres competente en esto otro, y es el caso de Sara. ¿Por qué le dio la risa a Sara? Que así le tuvo que poner al hijo de nombre. Porque, y ella lo externa, si se acuerdan, dijo, ¿cómo si yo, la costumbre que tienen las mujeres, es decir, está hablando de la ovulación, ya se me fue, ya no la tengo, no es posible, claro, siempre va a haber un cónyuge también más racional que el otro, ¿sí? Más entrenado en las cuestiones de la experiencia de la vida que otro. ¿Saben en qué matrimonios? Y Abraham es el ejemplo extraordinario de esto. Los matrimonios en el que uno de los dos, que lo más común es que sea el varón, sea mucho más grande de edad que ella. Que sea más experimentado, haya tenido más experiencias de vida. Es como la diferencia de Abraham y su esposa. Tenían una cierta diferencia, ancianos los dos ya, pero sí había una diferencia de edades. Y bueno, ¿qué hizo el Señor? Pues los rejuveneció a los dos. Digo, los tuvo que rejuvenecer porque es cierto. O sea, Sara tenía razón, Sarai tenía razón, ya no ovulaba. Y ella se basó en su razonamiento. Sin embargo, Abraham no. La fe de Abraham es el padre de la fe. Él no dudó. Él se lo dijo al Señor y dijo, adelante, pero la que va a parir es mi esposa, ¿sí? O sea, yo no tengo problema. Hoy sabemos por la biología que aún un hombre anciano puede engendrar hijos, aunque ya tiene menos número de cuenta espermática, pero puede engendrar hijos, ¿no? Abraham no era el problema era ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, la que ovulaba era ella, y es que por eso es que el Señor tuvo que trabajar también con Sara, aunque se haya reído o por incredulidad, o qué bueno que se rió, qué bueno que no se enojó. Si se hubiera enojado, otra cosa hubiera sido, ¿no? Pero no, o sea, se le hizo tan gracioso, simpático de que ella se viese embarazada. ¿Cómo que ya estando toda anciana? No, es que eso no puede ser, no es posible, no es posible. Y el Señor dijo, a ver, ¿con quién crees que estás hablando? Y ¡pum! Le hace que ovule, ¿sí? Y ahí viene el Isaac. ¿Y qué pasó? Abraham, allí, lo que es interesante es la calidad de comunicación que pudieron haber tenido Abraham y su esposa. Y eso es lo que hace interesante esta relación matrimonial. Sí, adelante, Mari. Una pregunta, esa misma racionalidad que tenía Sara, ¿fue Sí, con la misma que después le dijo a Agar que se acostara con Abraham para engendrar el hijo? sí, sí, porque pasaron 25 años. Y Sara, ¿y dónde está la promesa de ese Dios que tienes y todo? A ver, ve, ¿y para qué? Porque eso era lo que se acostumbraba en ese tiempo, tener concubinas para eso, para tener hijos. Claro que la concubina la botaban por ahí, tomaban el hijo y ya lo adoptaban como si ya los hubieran tenido, si el parto hubiera sido de la ¿Cómo? esposa. Mirando en el matrimonio, ¿no? Porque, o sea, ella se pudo haber reído por algo racional, ¿no? De verse racionalmente como una mujer que ya no ovulaba, pero Sí, después tuvo una acción contraria a la fe. sí, sí, claro, Entonces, le quiso por eso, o sea, ayudar. entonces, en el matrimonio, cuando usted dice siempre va a haber alguien más racional que otro, o sea, realmente ahí es la guía del Espíritu Santo para no cruzar ese límite donde lo racional aborte la fe que se tiene que engendrar en el matrimonio para lo que Dios quiere hacer. Porque hay dos cuestiones muy importantes ahí, muy, muy importantes. En primer lugar, que el Señor sigue hasta la actualidad viendo a los dos como una sola, en el matrimonio, como una sola persona, hasta la actualidad. Y que vio en Abraham
el Señor también vio a su esposa. ¿Mm? Y por la promesa que le hace del hijo, ahí estaba incluida la esposa, aunque fuese como fuese. ¿Mm? Y la segunda cosa es que el Señor mismo se sostuvo en el pacto que hace con Abraham, porque no fue con Sara el pacto, sino con Abraham, pero es mujer de pacto también, es mujer de pacto. Entonces el Señor se sostuvo en la promesa a Abraham y que se requería sí o sí de la presencia física y biológica de la esposa. Tenía que ser así. Ese era el plan que Dios estableció para el matrimonio. Y la gran ventaja es que a pesar de la incredulidad de Sara, y de lo que hizo con Agar, sí había una comunicación con el marido, porque sí lo vemos ahí, que sí lo siguió. Cuando el Señor le dice que tenía que dejar a toda su parentela, también la dejó ella. O sea, ella también dejó a su familia, a sus familiares, dejó sus afectos y siguió al marido. Y que le decía, ¿y a dónde vamos? Pues el Señor me va a decir a dónde. Y sí lo siguió. O sea, eso cuenta mucho para ella. Sí, cuenta bastante. Que se sostuvo porque ¿qué la hizo mantenerse? Si llegaron a una edad tan avanzada como marido y esposa, es porque ella lo amaba. Y eso fue fundamental, ¿sí? Tal vez el problema era de un Dios no conocido para los dos y que ahora su marido lo veía ella, pues, ¿qué le pasó a este, no? ¿Qué es eso que está? Yo creo que hubo momentos en el que ella lo veía a Abraham así como ¿qué le pasó a este, no? O sea, ¿con quién habla? A ver, es uno de nuestros dioses porque ellos tenían su religión asirio-caldea, tenían un montón de dioses ahí, de todo tenían dioses, de la lluvia, del fuego, etcétera. Y de repente le habla el Dios verdadero, que Abraham conoció el nombre de Dios, porque lo invocó por nombre, eh, y es uno de nuestros dioses. ¿Cuál de ellos es? Ninguno de ellos. Todos esos son dioses que no son dioses. Este sí es el Dios verdadero. Bueno, pues si tú lo dices, está bien. Y cuando dice, tu mujer va a tener un hijo, ella, se empezó a reír, porque ese era el nivel de fe de ella. Pero por el nivel de fe del marido y porque el Señor lo incluye en el plan de la redención para hacer el pacto, por eso es que la sujeción y la comunicación, agregando lo de Adán y Eva en cuanto a la sujeción a la autoridad, de la comunicación que sí debió haber habido entre Abraham y su esposa, porque aunque en esas culturas siempre es conocido esto, las culturas del Oriente Medio hasta hoy siguen, la sujeción de la mujer es incondicional y a veces hasta tiránica con los varones, ¿sí? Es tremendo, ¿no? Como vemos en algunas culturas de por allá, y que posiblemente haya sido así, pero detrás de eso yo puedo ver una mujer que en verdad amaba a su marido, lo amaba, eso es. Y cuando Abraham le decía a Sara de lo que iba a ir sucediendo, pues ella estaba allí. Cuando le dice, el día que le dijo a Sara, después de que él le pide el Señor, una de las veces, ¿se acuerdan que lo vimos? Le pide el sacrificio a Isaac, que ya era un adolescente, y le dice a su esposa, a Sara, yo no sé, porque no dice ahí, ¿qué fue lo que le dijo Abraham a Sara? De que se iba a llevar a Isaac. ¿Le diría la verdad de lo que iba a hacer, de lo que Dios le había dicho? ¿Que Dios se lo había pedido un sacrificio? ¿Y Sara aceptó? ¿O no le dijo nada? Ahí está la cuestión de la comunicación. ¿Me explicó? ¿Y cómo sería? Si siendo Sara como era, como más o menos la tenemos catalogada, y le hubiera dicho a Abraham, ¿sabes qué, Abraham?
Sara, el Señor me pidió que le sacrificara a mi hijo y me va a llevar a un lugar donde ahí lo tengo que sacrificar. Y entendemos que por el temperamento y como era Sara, tal vez le hubiera dicho, no, ¿qué te pasa? Si no, es el hijo amado, ¿a dónde lo ya estás loco? Yo me voy, me la llevo, o qué sé yo. O no le dijo nada. ¿Qué tan indiferente era Abraham para ella, para haber cerrado la comunicación con ella? O le dijo lo que le dijo a los siervos, los dos que lo acompañaron. Vamos a ir a adorar al Señor y volveremos con ustedes. Considero que eso sea lo que ella le haya dicho también a Sara, que no la estaba engañando, sino ya Abraham, ya sabiendo y siendo amigo de Dios, porque ya era su amigo, y le dio la visión de lo que iba a acontecer con la resurrección de Cristo, él estaba totalmente convencido de que iba a regresar con Isaac. Y como es el padre de la fe, le dijo, me voy a llevar a Isaac porque el Señor me pidió que se lo ofreciera en sacrificio. ¿Pero cómo? Sí, pero no te preocupes. Yo sé que voy a regresar con él, porque yo sé el Dios que tengo. Ahí es una prueba de fidelidad, de amor, de creerle al marido y sostenerse en la palabra de honra que el marido tiene. ¿Me explicó? Ahora, si es una buena comunicación y hay fe en ambos, no van a tener problema. Si el Señor te lo dijo, yo lo creo. ¿Sí? Sea el que sea el marido o sea la esposa. Si el Señor te lo dijo, voy contigo y estoy a tu lado. Eso es lo que el Señor pide de matrimonios así. Y el que tiene, depende de lo que sea, como les dije yo, tal vez uno tenga una medida de fe en una cosa y tal vez el otro tenga una medida de fe diferente. Pero ¿qué tal si se complementan? ¿Qué tal si crecen juntos? El uno va a hacer crecer al otro en cada una de las áreas. Es como ahora, ahorita la Pati me está diciendo, pues el Señor me va a abrir la frontera. Y yo soy como Sara, ¿no? Me río. Soy Saro, Sarito. Sí, te la va a abrir, te la va a abrir. Miren, yo la conozco y yo sé que cuando venga la fecha de la boda de Mirita, van a estar abiertas las fronteras. Yo sé quién es ella, yo sé quién es ella. Así es que por ahí le voy a decir, cómprame mi boleto también. Si no me va a dejar por incrédulo te quedas. Y no, pues no. Entonces, eso es así. Entonces, los momentos de oración y ministración a los matrimonios es un punto interesante por el cual orar junto con los matrimonios que ustedes estén pastoreando. Que tengan la misma medida de fe, cada uno en la fe que tiene, en la fe, en el tipo de fe, en el tipo de fe. Sí, sí. ¿Quieres preguntar algo, Gustavo? Sí. Usted sabe, doctor, que una de las cosas que un poco basado en este matrimonio que era Sara y Abraham, ¿no? Muchas veces lo he dicho en la congregación, porque generalmente hay mucho más mujeres en la congregación, y en algún momento creo que, o sea, estoy seguro que es del Señor, un poco esto de cómo lo podía ver, y entonces empecé a hablar entre los varones de que nosotros tenemos que ser, el varón es el que promueve la fe, o sea, es la figura en la familia que es el que provocar a fe, era un poco la palabra, ¿no? Provocar fe, traer esto de la comunicación, de traer la palabra de fe para cómo se mueve el día, cómo se mueve y que es importantísima esa figura del varón congregacionalmente y bueno, indudablemente que naciendo en el matrimonio. Pero lo complementaba con algo, digo, yo creo que promoviendo la fe, que el varón sea un
un motor de la fe, ¿no? Produce también en la esposa el habilitar la voz profética, ¿no? Sí. Como usted dice, Lucy Patty dice, va a llegar el día, y usted dice, sí, va a llegar, y se va a ir. Y se va a ir, o sea. Sí, sí. Se va a ir, ¿no? Es decir, creo que hay un mover de la fe de parte del varón, hacia un generador de fe, donde activa la voz profética de la esposa y donde muchas cosas se producen. Que finalmente entendemos que en la mujer, y por eso es que, miren, en todos los tratos que hizo el Señor en la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento y hasta el tiempo de Cristo, en él específicamente, el primer punto de contacto del Señor era la mujer, excepto lo de Abraham y Eva, de Abraham y Sara, pero en lo demás es siempre con la mujer, ¿sí? Y por ahí lo vamos a ver más ejemplos y vamos a encontrar que estadísticamente es mayor el porcentaje que el punto de contacto inicial es con la mujer, ¿sí? Y que después el varón, en su momento, el Señor trata con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque y esto viene desde lo que ocurrió con Eva, cuando Eva le dice al Señor que fue engañada por el diablo, ¿sí? Como ella dice la verdad, después de haber desobedecido, esa concesión que le da el Señor, de que ella pues se confiesa delante del Señor y le dice la verdad, es que me engañó, y es cierto. Ahí la mujer de alguna manera, al abrir su corazón, la primera mujer sobre la tierra, queda sentado el precedente de esa actitud de declararse y abrir el corazón y de decirle al único Dios verdadero, me engañaron, cosa que no hizo Adán, cosa que no hizo, ¿sí? La mujer que me dice, ¿y hacia dónde se fue Adán? Sobre la mujer, sobre la mujer. Y ese es lo que va a marcar después la diferencia. Por eso es que el Señor, a partir de lo que contenía Eva en su genética, que después se fue dando a lo largo de las generaciones, es que ha tenido o tuvo más facilidad el Señor a abordar primero por la genética de Eva en las mujeres, tratar primero con las mujeres. No por otra cosa, no es cuestión ni de cultura, no, es una cuestión genética. ¿Me explicó? De que puede el Señor tratar por eso en la mayoría de las congregaciones siempre hay un mayor número de mujeres que de varones. Siempre. Es una especie de regla en todos lados. Y les digo, aquí y en otros países, así es muy, muy frecuente. Pero es por eso, no es cuestión de que esté fallando en la evangelización o que los pastores no tengan la enseñanza adecuada, eso porque son patrañas del enemigo que tratan de tratar de hacer creer que es eso, y no. Es una cuestión de genética espiritual en las mujeres, ¿sí? Y en los varones no hay que verlos también así, no, pues estos no entienden, los varones. No, Dios tiene su momento, Dios tiene su trato. Que eso es lo que nos vamos dando cuenta con este tipo de ejemplos. Ahora, que en el caso de Abraham y Sara, es fortalecer la comunicación matrimonial a través de enseñarles la comunicación, la bondad de la comunicación, por qué es necesaria, y que involucren al Señor en esa comunicación es indispensable. Es indispensable. Y crecer juntos en la fe, en lo posible, cada quien en la medida que cada uno tenga. Bien, entonces es un excelente ejemplo que tenemos en el caso de Abraham y de Eva. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este matrimonio? Bien, bueno, vamos al que sigue. Lot y su esposa. Este también está muy interesante. Les voy a decir en qué tipo de perfil de matrimonio aplica hoy.
cuando uno de los dos está muy involucrado en situaciones del sistema del mundo, que no necesariamente esté haciendo cosas impropias, pero que sí está de acuerdo con ellas, ¿sí? Que sí esté de acuerdo con ellas, que se pueden llegar a dar. Vean, Lot y su esposa, ¿cuál es el eje al que gira alrededor este matrimonio? El acomodamiento a las filosofías humanistas y sus consecuencias en las generaciones venideras. Es interesante lo que ocurrió con Lot y su esposa. Entendamos que ellos provenían por igual de Abraham y Sara, que eran su sobrino de Lot, y la sobrina política de Abraham, era la esposa de Lot. Es decir, tenían la misma extracción cultural, de creencias sociales, venían de igual. Pero lo que marcó la situación con este matrimonio es cuando deciden separarse del tío. Lot. En ese tiempo, el Valle del Jordán, el Mar Muerto todavía no es como es hoy. Era un lago como el lago, porque es un lago grandotote, el Mar de Galilea, no es un mar de agua salada, es de agua dulce. Y el Mar Muerto era igual, de agua dulce, igual que el de Galilea. Y el valle, de todo el valle ese, todo ese valle por donde corre, porque están comunicados el Mar Muerto con el Mar de Galilea, hay una conexión. Era un paraíso, era un vergel, así era hermoso. Y cuando desde un monte le dice Abraham a Lot que escogiera si se quería ir a este valle o se quería quedar ahí, y Abraham se iba, Lot se deja ir por lo que vio. No, yo me voy para ese lugar. Que es precisamente que a orillas de lo que después fue el Mar Muerto vivían o estaban estas dos etnias o estas dos poblaciones que eran Sodoma y Gomorra. Y se van a vivir para allá. Y bueno, o sea, ellos, pues, cada uno está de acuerdo, se están peleando entre sus pastores y ya no, ya tenía muchísimo ganado, mucho, mucho. Entonces se van, Lot y su esposa y sus sirvientes y todas sus cosas. Y como era en ese tiempo tener mucho ganado, significaba tener mucho poder económico, pues fue bien recibido. O sea, Lot fue muy bien recibido en la ciudad a la que llegó. Inclusive llegó a ocupar el lugar de ser en esas ciudades, y todavía existen, hay ciudades que todavía están, las ruinas que hay allá en Jerusalén, todavía existen lo que eran las puertas de acceso a las ciudades. Y en las ciudades entra uno como un pasillo, ¿sí? Y labrado en piedra, todavía se ven como especie de sillas que están en la entrada de la ciudad. Y cuando llegaba algún extranjero, algún extraño, no había tanta gente, y entraba gente que llamara la atención, en esas sillas de piedra, labradas en piedra a la entrada, se sentaban los ancianos del lugar o del pueblo que fuera, y alguna autoridad, para verificar, para revisar, para preguntar, para indagar a qué llegaban estas personas. Eran como especie de jueces, ¿sí? Que ahí cuando en el libro de los jueces habla acerca de una función más o menos, porque era muy común en las culturas de ese tiempo. Y ahí no era la excepción. Y Lot llega a ocupar un lugar así, en el que tenía autoridad, tenía voz y voto, aunque después lo desconocen, ¿sí? Porque lo tratan de extranjero y todo cuando pasó lo que pasó, pero él llegó a tener una autoridad así. Cuando Lot llega ahí y tiene a sus dos hijas, las dos hijas crecen y tienen prometidos de los jóvenes de la ciudad, que era, entendemos cómo era esa cultura, con todo lo que involucró,
los antecedentes de esas costumbres, de actitudes en cuanto a la administración y el manejo de la sexualidad en la cultura de ese lugar, que sabemos cómo era. Había mucha depravación, estaba muy, en un ámbito social muy perverso, muy corrupto, ¿sí? Que inclusive estaba mezclado con la cuestión espiritual, porque había deidades que ellos tenían, que adoraban y todo, y estaba dentro de su cultura, de estas personas. Y los prometidos eran de ahí, o sea, habían salido de ahí. Ahora, no eran hebreos, ni Abraham, ni Lot, ni su esposa, eran igual que Abraham, el tío, y Sara, igual. Habían salido de los propios dioses, y Lot conoció al Señor, y la esposa de Lot también conoció al Señor, pero no había la ley de Moisés. Todavía no estaba la ley. Todavía no estaba claro para ellos en cuanto a una dirección o en cuanto a un conocimiento de lo que Dios decía, que después se lo daría a Moisés, pero mientras no. Entonces, ellos nada más conocían, pues que era un Dios que pedía que se llevara una vida recta, o más o menos como lo que pescamos un poco del ejemplo de Abraham y Sara, pero no, vemos que ahí no hay, en lo que vemos en el historial de Abraham en cuanto a la fe, pues no podemos rescatar mucho de la cuestión de la ley de Moisés. No podemos sacar mucho. ¿Me explico? O sea, por más que le busquemos por aquí y por allá, a ver, ¿cuáles de las leyes de Moisés sin saberlo cumplía Abraham? Pues realmente era una relación de amigos entre Dios y Abraham, que vio Lot y su esposa con su tío como ejemplo, pero en cuanto a la fe, la fidelidad y en la obediencia, y que tuvo que hacerse también entrar en el pacto, porque circuncidaron a todos los varones de la familia de Abraham, y el primero de la fila fue Lot, ¿sí? A ver, Lot, ven para acá porque tú eres mi heredero, porque no va a ser el Damaseno, ahora va a ser mi hijo Isaac, pero tú también tienes que entrar en el pacto, por supuesto que mi hijo también, cuando nació Isaac. Entonces, tenía todo el ejemplo de lo que haya sido bueno, recto y verdadero Abraham. Y eso se llevó Lot, pero no fue suficiente. No fue suficiente. Y consecuentemente también su esposa, lo que ella conocía y aprendió de Dios, del Dios de Abraham y de ellos también, no fue suficiente como para inculcarles a las hijas una formación correcta y mantenerlas preservadas de la influencia social en la cual ellos crecieron. Tanto así que aceptaron que tuvieran, bueno, uno puede pensar, bueno, es que los prometidos de las hijas no estaban tan echados a perder. Probablemente no estaban tan echados a perder, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque es muy común que haya mezclas o combinaciones de conductas sexualizadas en un varón o en una mujer, que puede ser por los dos caminos que ellos quieran combinar o mezclar. ¿Me explico? Y eso es lo que probablemente haya sido así. Y lo que más también nos llama la atención es que la esposa de Lot no era tanto la cuestión de la educación de las hijas, sino de los afectos que ella tenía para con la cultura de esta ciudad. Porque cuando ya se iban, que los mensajeros de Dios les advierten, no volteen cuando venga el juicio de Dios, ¿sí? No volteen. Que ahí, hasta la actualidad, todo lo que rodea el Mar Muerto, ustedes pueden encontrar todavía, quitando la tierra, encuentran bloques de sal. Yo inclusive tengo un pedazo de sal de allá, ¿sí? Y azufre. Hay mucho azufre allá en
alrededor del Mar Muerto. Por eso es tan salado el Mar Muerto, que tiene uno de los más altos índices de sal. Es muy salado. No sé si ustedes han estado por allá, en Israel. Bueno, ni se les vaya a ocurrir abrir los ojos en el Mar Muerto, porque inmediatamente los ojos, y si alguien se toma un trago de agua del Mar Muerto accidentalmente, en un lapso de horas se muere. Es venenosa el agua. En 4 o 8 horas, porque tiene un alto índice de potasio enorme, enorme, que produce paro cardíaco. Entonces ahí es mucha vigilancia, porque o te quedas ciego o te envenena el agua. Entonces no permiten que te metas la cabeza al agua. O sea, sí te puedes meter, flotar 15 minutos y te tienes que salir, porque se te empiezan a salir los fluidos del cuerpo. El líquido interno se empieza a salir. Y entonces estás en el agua, flotas un poco, te diviertes un poco y te sacan, y a enjuagarte de inmediato. Ahí por todos lados hay donde enjuagarse con agua normal para quitarse, porque es hasta como aceitosa. Es una sensación muy rara, muy rara. Y se encuentran azufre. Hay mucho azufre, y el azufre más puro del mundo. No hay un azufre tan puro como el que hay ahí, ¿no? Son las esferas así negras, pero las parte uno y hay azufre ahí. Y eso fue, ¿qué es lo que hicieron los mensajeros de Dios? Les cubrieron las espaldas y no tenían que ver el proceso de Dios para preservarles la vida. Y por eso les dicen, no volteen. Pero la mujer sí volteó. Entonces, cuando ella desobedece y voltea, viene el calor tan intenso. Se calcula que la temperatura a la que haya llegado para provocar la cristalización de la arena, porque la tierra de ahí junto al lago, se calcula que ha llegado a cerca de 5,000 grados centígrados. O sea, fue súper intenso. Y había muchos pozos o lugares donde había brea, que es petróleo crudo, que era natural. Eso lo usaban mucho los romanos y todo. Con eso los romanos sacaban el asfalto para hacer la Vía Apia, camino a Roma, que hicieron un camino kilométrico, es histórico, todavía existe. Y había mucha brea, que es lo que usó también Noé para cubrir el arca, ¿no? Que era brea es petróleo crudo en su forma más cruda. Y cuando el Señor hace caer rayos sobre los pozos, que esto lo descubrieron científicos, cuando caen rayos sobre los pozos de brea, se establece un puente de fuego, ¿sí? Entre los rayos y la brea que se incendiaron, y fue tan fuerte el calor que se vitrificó la arena, se hizo sal, la arena, y los depósitos de azufre contribuyeron mucho a que esto fuese más intenso. Y fue tan intenso el calor que la ciudad que estaba a orillas que era el mar, no era Mar Muerto, no se sabe qué nombre tenía, se deslizó, se derritió, literalmente se derritió, y se fue al fondo del mar, y hoy está en el fondo, cubierto de sal, lo que fue Sodoma y fue lo que fue Gomorra. Y la mujer, bueno, se convirtió en una estatua. Inclusive hay un montecito donde sí hay una especie de estatua, y dicen los lugareños que esa es Sara, la esposa de Lot. Todavía al turismo lo llevan. Mira, es la esposa de Lot. A veces es truco turístico, ¿no? Pero está bien. Ahí es el negocio. Son de Israel. Está bien los hermanos de israelitas que hagan su negocio. Para eso es. Entonces, ¿qué nos llama la atención? Esto que está acá. Hay en este caso, podríamos decirlo así, la ignorancia de los mandamientos precisos del Señor por falta de instrucción en los matrimonios, que no tienen interés, que no les interesa conocer
o que no, pues eso, y hoy sigue siendo una cosa triste, a Pati y a mí es la carga que nos trajo aquí en Argentina, y bueno, porque aquí fue donde el Señor le complació, pero en cualquier otro país, ¿sí? Es igual, en cualquier otro país. De que, por ejemplo, en las congregaciones nunca se hable de cuestiones de la educación sexual, de la educación en la sexualidad de los jóvenes, y que ahora se están pagando las consecuencias. Hoy se están pagando las consecuencias de que se le fue el tiempo al cuerpo de Cristo, se le fue el tiempo, y ahora ya lo que está prevaleciendo es otro tipo de educación. Pero hubo muchísimas décadas completas, décadas, yo diría siglos tal vez, de entender el mensaje de la palabra de Dios para educar a los hijos en algo que, como lo hemos estado analizando, está en la palabra, ¿sí? Hasta que hoy ya empiezan las alarmas, ¿no? Y como aquí les pasó a este matrimonio, que cuando vino la llamada de emergencias, tienen que salir porque viene el juicio, ahora sí es el correr para todos lados. Ahora es el correr. Y ahora vemos cómo está la adolescencia a nivel mundial con lo que está pasando, el índice tan alto que hay de chicos que se han quitado voluntariamente la vida. O con un montón de traumas, de depresiones, de violencia entre los hermanos, o sea, entre hijos contra los padres. Bueno, ahora está sonando las alarmas. Y bueno, pero bueno, nos tocó este tiempo a todos nosotros, nos tocó, y se hace lo que se puede. Y con el escaso tiempo que nos quede, en lo que vienen los decretos que Dios hizo ya, pues hagamos lo que podamos, ¿no? Como lo debía de haber hecho Lot y su esposa, pero bueno, está bien, lo entendemos. Ellos no tenían una formación suficiente, pero yo creo que no hubiera estado mal que Lot hubiese recurrido al Dios de su tío Abraham para que también se hiciera su amigo. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Que Lot también hubiese participado de la amistad de Dios. O no les mandó unos mensajeros el Señor, por la intercesión del tío. Fíjense, el tío no se olvidó. El tío intercedió por ellos. Él sí que ese es el ejemplo también que nos deja el matrimonio de Abraham y Sara por la familia extendida. Que siempre un matrimonio de buenos creyentes colabore en la orientación de otras familias, que eso ya puede ser familias de presbíteros, en el presbiterio, buenas familias, que también, como lo hizo Abraham y Sara, a su sobrino, o debía de haberlo hecho en la intercesión. Claro que ella fue en la intercesión cuando ya venía el juicio, pero qué mejor que sea también en la orientación y en la consejería, y que ustedes preparen gente con todo esto que hemos hablado, para que tengan gente que les apoye en la consejería también. Y que no lleguen al punto de la emergencia como ocurrió con Lot, que ya en el último momento tuvieron que salir y la esposa se quedó. Entonces, y vemos lo que quedó en el corazón de las hijas. Ahí ustedes pueden leer ahí la situación de que ellas vieron correcto meterse en una relación íntima con el padre. Claro, no había ley, claro, yo entiendo, no había ley de Moisés, no estaba penado tal vez, y para ellas era lo normal que fuese un varón. Pero era tu papá, sí, pero era varón. Y el problema de acá que sí, no se contaminaron, al menos Lot y su esposa, de las costumbres de esta gente, y por eso también haya sido que el Señor los rescató, pero no fue suficiente. Entonces, un conocimiento a medias de lo que la palabra de Dios nos ofrece para llevar a los jóvenes, como el caso de las jóvenes hijas de Lot y de su esposa, creo que es algo que sí tenemos que considerar con matrimonios, ¿sí? Y medir
medir cómo andan los hijos y el mismo matrimonio, ¿sí? Porque a lo mejor ellos están tan mezclados y metidos con cuestiones del medio donde viven. Miren, es por ejemplo que conocemos matrimonios en el cual hay me acuerdo de un matrimonio en el que los dos eran pastores, son pastores hasta hoy. De un caso, hagan de cuenta como de Abraham, ¿no? Y Sara, muy bien en el Señor. Él es el pastor es un neurofisiólogo súper eminente, que inclusive la Fundación Rockefeller, la área científica, lo llamó a que se integrara a su equipo, porque él investigaba cómo funcionaba el cerebro humano con la música, pero lo hacía con cerebros de pajaritos, de gorriones, de cómo reaccionaban el cerebro. Tiene un estudio interesantísimo y su esposa era una científica también. No sé en qué área, pero también le ayudaba a él, pero debió haber sido bióloga o algo así. Los dos muy eminentes, y no fue estorbo para ellos las cosas del Señor. No fue estorbo para ellos. De hecho, hoy tienen ellos una universidad y no, o sea, una cosa muy tremenda. Y hay otros que hemos conocido en el que uno de ellos, un científico, y ella no tenía una preparación muy buena, pero en el Señor sí, ella. Y la soberbia y el orgullo de él por su conocimiento fue una piedra de tropiezo. Fue una piedra de tropiezo, ¿sí? En el caso de eso. Y otros que son situaciones sociales, ¿no? Situaciones sociales en el que puede ser un gran empresario y que esté muy metido en las cosas de los negocios y que la esposa se mete más en las cosas del Señor y no caminan de acuerdo, y luego los hijos no se descontrolan mucho porque unos van para un lado y los otros van para el otro lado, y hay una indefinición. Uh-huh. Y si son muy intelectuales o están muy dados a los bienes por un alto nivel de vida, si el papá tiene un buen nivel de vida, que también eso es una cosa a veces muy difícil, pero es algo que tiene esa situación. ¿Cuál fue la cosa y cuál podría haber sido la solución? Que finalmente sí sobrevivieron Lot, sus hijas, y Lot tuvo que conformarse con con sus hijos nietos, o sea, una familia totalmente irregular, que a lo mejor no era raro que hubiese en ese tiempo, porque los faraones eso hacían. En Egipto eso era común, ¿sí? Pero digo, a nivel de faraones, de castas superiores. Pero dijeron, bueno, pues sí, sabemos que pues sí, otros lo hacen. Y esa es la situación. ¿Qué aprendemos de este matrimonio para terminar? Que los matrimonios en los cuales hay un desequilibrio por diferencias en cuanto al intelectual, en cuanto al conocimiento o el bienestar económico, es algo en lo cual tenemos que trabajar un poco con los matrimonios, ¿sí? A lo mejor, si el que tiene mayor compromiso con las cosas del mundo, pero está disponible y acepta, usar de sabiduría, tener entrevistas personales con él. A veces, si es el esposo, los varones, pastores varones, el matrimonio pastoral, hablar con el marido. Ya, fíjense que funciona muy bueno en esos tipos de matrimonios cuando son los maridos los que andan así, metidos así, hacerse su amigo de ellos, hacerse su amigo, invitarlos a tomar un mate, un café, o ir a hacer algo, a pescar, o cosas así, y hacerse sus amigos, ¿sí? Y por medio de una amistad sana y todo, y tienen buena disposición. Cuando no quieren, lo mismo que les comenté del otro, que el testimonio de ella prevalezca, porque vienen las pruebas.
Eso hace muy frecuentemente el Señor. Que vengan pruebas en el matrimonio en el que finalmente Él, oye, tú que oras y que tienes a tu Dios que te oye, el negocio está mal y va a quebrar, ponte a orar por esto. Entonces, ya, ahí hay un trato del Señor, ya envió a sus ángeles, ya envió a sus ángeles a que salgan de una situación así. Y es cuando va a funcionar la situación. Hay que ser, el matrimonio pastoral tiene que ser muy paciente con ese tipo de matrimonios, ¿sí? Hay que ser muy pacientes y muy sabios. Hay que contener a la esposa si es la que sí está bien, quiere estar bien, y hay que contenerla, y ser pacientes con él, invitarlos a cenar, y sí llegan, claro, que llegan con una cara de piedra los maridos, así, pero él trate amable, que a lo mejor ni se habla de la palabra, ni se habla de la Biblia, sino nada más de amistad y todo. Oye, pues no me cayó tan mal, no, o sea, sí me simpatizó tu pastorcito, sí, es agradable, habla de todo, y no me trataron de convencer de lo que crees tú, ¿no? Y ahí empieza la situación, ahí, con sabiduría y todo, ahí lo vamos llevando, hasta que ya empiezan. Nosotros tenemos un matrimonio acá, no es la historia de ellos así, pero él es un doctor en ciencias, un doctor en físicas, y ella tiene maestrías en informática y quién sabe qué, y no les ha estorbado la ciencia, no les ha estorbado. Y los dos comprometidos y muy bien, y el Señor les hizo pasar por una prueba muy fuerte porque ella no podía embarazarse. Y cuando ellos se dieron un poco nada más a creer del Señor, hoy tienen a su niñita. Hermosa la nena, hermosa. Y era como para que ella nunca se pudiera embarazar. Ahora están buscando un segundo y nos dicen, ¿será posible? Si ustedes creen, sí. Ya superaron la mente científica que tiene, ya la superaron. En cualquier momento va a resultar, en cualquier momento. Sí, y siempre hay que estar manteniendo esas mentes tan ágiles, tan ocupadas, que están muy metidos, o que he tenido yo cuestiones de muy metidos en la filosofía también es, bueno, también nos hacen ver a veces en situaciones complicadas. Bueno, aquí vamos a dejarle con estos matrimonios, y ahí los demás que vienen están también muy interesantes, ahí los vamos a ver. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Está bien? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pues que Dios les bendiga